Lo decíamos en la previa, en la presentación, nos damos el placer, el lujo de hacer charlas durante la semana, no solo a nivel local, provincial, nacional y también en el exterior hemos estado con lindas entrevistas. En este caso, queríamos hablar de Maquiavelo, un personaje realmente muy fascinante, muy interesante, desde el análisis político, el análisis de gobierno, desde las leyes, bueno, una vinculación muy interesante con lo que nosotros hacemos también. Estamos en comunicación en línea directa con Diego Dillenberger, que es sociólogo hace 20 años, que tiene la obra de Maquiavelo en Canal Metro, creo que ha continuado durante toda su historia, y eso ya es un mérito. Estimado Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por llamar, Ezequiel. Así es, exactamente 18 años que hacemos este programa, que no es un programa, sino que es un programa sobre comunicación política, ¿no? La idea surgió porque, como yo soy admirador de Maquiavelo, y de alguna forma yo creo que Maquiavelo fue el precursor de la consultoría política y fue también, de alguna forma, el precursor de la comunicación política y de muchos principios, yo te diría, modernos de la comunicación, que hoy rigen y valen a pesar de los cambios, ¿no? Hace 500 años había muchas cosas que eran muy diferentes. Por eso el nombre es un homenaje, de alguna forma, si se quiere, a Maquiavelo. Está bien. Antes de meternos en tema, me gustaría que te conozca un poco la gente que nos está viendo. Vos sos de profesión sociólogo, ¿no? Así es. Yo tengo un título que es un poco sui generis, que es un título de licenciado en socioeconomía. Estudié en Alemania, en Hamburgo, en lo que hoy se llama la Universidad de Economía y Política, y bueno, mi especialización real a lo largo de, yo te diría, de toda mi vida laboral ha sido el periodismo. O sea, me dediqué a ser periodista prácticamente desde que era estudiante hasta ahora, así que llevo 40 años de profesión y hace 22 años creamos una revista, originalmente revista impresa, que se llama Imagen, que ahora desde hace 4 o 5 años existe únicamente en formato digital, que apunta específicamente a informar sobre el mercado de la comunicación corporativa. Y siempre fui un fanático de la comunicación política. Y así es como en el medio de la crisis del 2002, en el peor momento, en donde como nosotros imprimíamos una revista todos los meses, teníamos que sacar una revista todos los meses a la calle, bueno, había serias dudas de que con la devaluación se iba a poder conseguir el papel. Finalmente conseguimos el papel para salir, pero teníamos serias dudas y así fue como surgió la idea de un programa de televisión menos sujeto a un producto físico commodity como el papel en ese momento, en medio de una tremenda devaluación, bueno, una de las tantas tremendas devaluaciones de la Argentina, ¿no? Hemos tenido tantas. ¿En qué momento de tu vida conociste la obra de Maquiavelo? Bueno, yo creo que por primera vez, qué buena pregunta. Yo creo que la primera vez que la leí fue cuando empezamos con la revista, eh, simplemente porque Maquiavelo no es que lo inventé yo, es un referente para los estrategas de comunicación, siempre lo fue. Y la verdad que me resultó fascinante como un tipo, 500 años atrás, ya había pensado en mecanismos de percepción del hombre común que no cambiaron, ¿no? Una de las frases que pasaron medio como que con el tiempo las dejamos de usar, pero una frase que yo siempre usaba cuando me despedía del programa es que la gente tiene que recordar que la realidad existe, está ahí, todo bárbaro, pero que lo que importa es la percepción. Hmm. Lo único que importa es la percepción.
o sea, cómo la gente lo percibe. Y el que primero descubrió eso, no fue el primero ni el único, por supuesto que Platón también, al hacer esa parábola de la caverna de Platón, por supuesto que también descubrió ese fenómeno, pero nadie como Maquiavelo para entender que en la política la percepción es todo. Y después la realidad pueden ser tantas cosas, ¿no? Hoy lo vemos en los relatos que construyen muchos gobiernos. Generan relatos y lo importante es el relato y no la realidad. A veces funciona y a veces no. A veces está tan disociado de la realidad que no funciona, pero los gobiernos o muchos gobiernos buscan generar un relato que aunque no tenga nada que ver con la realidad, bueno, a veces los logran imponer y a veces no. ¿Por qué crees que se lo llama el padre de la política moderna? Bueno, primero porque fue el primero que escribió de alguna forma, si se quiere, un manual de estrategia política, que fue El Príncipe, y de alguna forma todos los, todas las observaciones que él hacía sobre cómo obtener y conservar el poder son observaciones absolutamente válidas. Por ejemplo, vos fíjate qué interesante, una de las cosas que decía Maquiavelo era que, bueno, que cuando eh, se llegara al poder hay que deshacerse de aquel que te ayudó a llegar al poder. Obviamente, hay que comparar los tiempos de entonces con los tiempos de hoy. Deshacerse en aquel entonces podía incluso significar, o significaba muchas veces, matarlo, acuchillarlo, ejecutarlo, asesinarlo. Hoy, por supuesto, nosotros no concebiríamos la política moderna así, por lo menos esperemos que en la mayoría de los casos no, pero matar políticamente. Y eso es un poco lo que hacen los gobiernos, o a veces no lo hacen a riesgo de no lograr mantener el poder. Fíjate lo que le está pasando al presidente Fernández, o lo que se ve del presidente Fernández. En realidad no queda claro si el presidente Fernández realmente quiere obtener todo el poder para poder gobernar de alguna forma sin el condicionamiento de Cristina Kirchner y del Instituto Patria y de la Cámpora. Y él está dejando pasar en estos momentos un momento clave para hacerse del poder. Y uno se imagina, ¿no? Si lo tuviera Maquiavelo al lado, le diría, pero fíjate que lo que te estoy diciendo ahí es que vos ahora te tenés que deshacer políticamente, por lo menos, obviamente, de Cristina Kirchner y de su grupo de poder. Y bueno, evidentemente, ya a esta altura queda bastante claro que Alberto Fernández no piensa, por lo menos por ahora, no piensa hacerlo, ¿no? Pero fíjate vos qué consultoría le serviría hoy a Alberto Fernández. ¿Qué papel tuvo la ética en Maquiavelo? Es una muy buena pregunta. En realidad se usa a lo largo del tiempo el término maquiavélico. Alguien es maquiavélico porque es perverso y malicioso. En realidad, eh, Maquiavelo, no nos olvidemos, vivió en una época en donde liquidar al enemigo político era normal. Claro. Hoy lo veríamos como una locura, sería un delito, sería un criminal político prácticamente. Entonces, dicen que la palabra maquiavélico en realidad surge de una lectura que le hace Napoleón Bonaparte al príncipe, que es más, está en algún lado, está comentado por Napoleón con pequeñas notas al pie, y siempre se le atribuyó a Maquiavelo haber dicho el fin justifica los medios. En realidad, él nunca lo dijo de esa forma. Nunca dijo el fin justifica los medios. O sea, vos querés llegar al poder, matá a quien sea, está todo perfectamente justificado. Pero, pero sí es cierto que Maquiavelo era partidario bueno, de que males que hoy serían considerados inaceptables, por ejemplo, tener que
liquidar a alguien, podría ser un mal menor contra el caos que podría generar, por ejemplo, una guerra política. Entonces, si en una guerra política finalmente termina muriendo más gente, es mucho más justificable moralmente que el príncipe ejecute a su enemigo político. Eso era una visión que era absolutamente normal en aquella época y de ahí Napoleón deduce que Maquiavelo supone que el fin justifica los medios y no era tan así. De hecho, Maquiavelo era en realidad un demócrata, si se quiere, un republicano, si se quiere, para su época. Pero, por supuesto, la forma de conservar el poder era esa, ¿no? Hay una anécdota de Maquiavelo muy, un tanto que le daría la razón a Napoleón, en donde él, que admiraba a César Borgia, que era el hijo del Papa Alejandro VI, que era un papa bravísimo en aquella época, era un español que se había convertido papa, pero prácticamente fue de alguna forma el gran maestro de Nicolás Maquiavelo por su forma de retener el poder. Y su hijo, César Borgia, el famoso César Borgia, bueno, era un fiel discípulo de su padre. Y muestra un caso, ahora yo no me acuerdo contra qué, Condottieri, que eran los generales, digamos, que luchaban para las distintas repúblicas y principados de la Toscana de aquel entonces, y le tiende una emboscada proponiéndole conversar. Por supuesto que le tenía varias cuentas pendientes César Borgia contra este hombre, y en la emboscada le clava un puñal y lo liquida, ¿no? O sea, una forma, digamos, si se quiere, de política por los medios que eran comunes en aquel entonces. Estamos hablando del año 1500. Y Maquiavelo lo llama, le pone algo a esa secuencia que él la vio, el bellísimo encanto de ese episodio, el bellísimo encanto, como que era de una estética, si se quiere, práctica, monumental. Por supuesto, nosotros leemos eso y decimos, qué bárbaro el tipo ¿cómo puede estar a favor de esto? Pero bueno, fue una forma en la que César Borgia se liberó de un tipo que además no era un flor de delincuente, el otro, de una forma en que nosotros, por supuesto, en nuestro Estado de Derecho, en nuestra República, lo veríamos como absolutamente inaceptable. Pero si uno lo quiere traspolar al mundo político moderno, y bueno, pero es lo que se hace permanentemente. Por ejemplo, Cristina Kirchner lo invita a Alberto Fernández a que sea el presidente, y bueno, por otro lado, lo está condicionando permanentemente desde el Instituto Patria, que si no gobierna como ella quiere, bueno, la amenaza claramente es que lo va a eyectar del poder, clarísimo, clarísimo. Entonces, ¿qué está haciendo Cristina? Bueno, está obrando a lo César Borgia, y Maquiavelo la felicitaría, ¿no? Más allá de que yo no estoy de acuerdo, pero en el fondo está haciendo eso que veía Maquiavelo y que en César Borgia y lo admiraba tanto. Después finalmente César Borgia se enfermó, se tomó su propio veneno, una cosa realmente, una parte de la historia realmente que se recordó en tantas películas de chistes y de humor, que fue que César Borgia intentó envenenar a uno de los aspirantes a papa que aspiraban a competir con su padre, y finalmente tomó él el veneno por error, porque realmente por un error, a veces las cosas, como diría Toussaint, pueden fallar,
y estuvo al borde de la muerte, casi se muere, y cuando finalmente lo superó, no murió, se ve que era muy fuerte, porque el veneno estaba pensado para matar a un tipo. Maquiavelo lo que ve es un Borgia totalmente cambiado, mucho más, si se quiere, más precavido, mucho más timorato, mucho más reflexivo, y no vio ese tipo de arrojo que agarraba, sacaba la espada y avanzaba. Y a partir de ese momento lo dejó y dijo, no, ya, el Borgia que yo conocí ya no es más, y siguió su camino, ¿no? Pero es interesante que todo eso que él veía, en el fondo es lo que se hace hoy en la política, y sobre todo lo más fascinante es esto de la percepción, ¿no? Cómo él interpretó claramente que lo que la gente común ve, en el fondo es lo que el poder le quiere mostrar, y si el poder lo escenifica bien, sale bien, sale bien. Pasa que, obviamente que hoy eso es mucho más complejo, y esa es la parte más fascinante, ¿no? Porque hoy escenificar, digamos, desde el poder, en la era de las redes sociales, y no nos olvidemos, en un sistema que en Argentina todavía es democrático y republicano, y esperemos que se conserve así, en un sistema en donde los medios de comunicación tienen la libertad de informar a la gente lo que, en principio, lo que les parece que deben hacer. Por lo tanto, así es como entendemos, por ejemplo, el enorme esfuerzo que hizo Cristina Kirchner en su segundo mandato por imponer la ley de medios y por acallar a los medios críticos. Afortunadamente, gracias a Dios, no le salió, y eso significó también su final, porque hoy escenificar ese poder es mucho más complejo, y no es así nomás, bueno, hacemos una cadena nacional y inventamos cualquier cosa, o inventamos historias que no son, porque bueno, están los medios y están las redes sociales, incluso si se llegara a amordazar a los medios, yo espero que esto no pase más, lo que pasó en el 2009 con el intento de la ley de medios, que fue, recordarás, si se quiere, una guerra Sí. tremenda, para nosotros, para los periodistas, fue un momento muy desgastante, muy duro, que arrancó en el 2009 con la presentación de ese proyecto, y prácticamente, o sea, si bien hubo un fallo de la Corte Suprema, creo que el fallo, si no me equivoco, fue del año 2013, bueno, por un lado, la Corte Suprema en su momento dijo, bueno, la ley de medios es válida, y, y puso una enorme cantidad de considerandos los cuales ese gobierno no iba a poder aplicarla. Por lo tanto, al no poder aplicarla, finalmente, bueno, la libertad de prensa se impuso, y después pasó lo que pasó en las elecciones. Después, bueno, es para otro análisis que lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri no supo aprovechar, no supo leer a Maquiavelo, si se quiere, y lamentablemente, bueno, tenemos nuevamente al kirchnerismo, pero la ley de medios fue un intento por generar un relato que no tuviera un contrarrelato. Y bueno, hoy es más difícil, ¿no? Hoy se nota que es más difícil, y Fernández, el presidente Fernández, con todo lo que uno lo pueda criticar, y yo soy muy crítico de Fernández, hay que admitir que no pone en duda la libertad de prensa, acepta su rol de presidente de republicano, de aceptar las preguntas de la prensa, incluso la prensa más crítica. Por lo tanto, en ese sentido, con todos los errores que yo veo que está cometiendo, gobernando, ese no es un error que esté cometiendo, y por lo tanto, en ese sentido hay que aplaudir. Diego, ¿qué es la justicia para Maquiavelo?
Mm. Bueno, ahí ya te metes en un tema que es en un terreno que es más tuyo que mío, ¿no? Yo ahí no te podría decir más No, que definirlo según la Maquiavelo y justicia, lo tomamos. la justicia en aquel entonces no tenía el valor que tiene hoy. No nos olvidemos que para Maquiavelo no existían los tres poderes. La idea de los tres poderes es muy posterior, en donde la justicia es un poder absolutamente independiente y recién cuando la justicia se convierte en un poder independiente es cuando realmente surge el Estado de Derecho. Entonces tenemos que tener en cuenta que la justicia en la era de Maquiavelo era del que gobernaba, en definitiva. Hoy, bueno, si volvemos al caso, la Corte Suprema, con todas las críticas que uno pueda tener, a la hora de fallar sobre la ley de medios, que no nos olvidemos, por algo los medios son considerados el cuarto poder. Hoy en día, un poder que no existía y que no está dentro de la Constitución, pero, eh, digamos, el cuarto poder es lo que garantiza que los otros tres poderes cumplan con su función, o sea, la justicia. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, a diferencia de la era de Maquiavelo, la justicia hoy es lo que garantiza a todos los otros poderes que ninguno avasalla al otro. Y eso es algo que, por supuesto, que para Maquiavelo no existía, o sea, no existía la división de poderes. Diego, siguen las consultas. ¿Qué es la concepción del Estado según Maquiavelo? Bueno, el Estado es el poder, y el que tiene el poder es el Estado. Por supuesto que eso también es en nuestras democracias modernas, pero en aquel entonces, obviamente, el poder se obtenía de otras formas. El Estado, que ya era un Estado mucho más moderno que el Estado medieval, porque era un Estado mucho más complejo, el Estado de la era de Maquiavelo. Florencia tenía un sistema de gobierno muy interesante, muy parecido a una especie de democracia, en donde estaba la señoría, que era el gobierno en sí, y era un poco de todo, era gobierno y palacio de justicia. eh, Era un sistema con alternancia donde los ciudadanos de Florencia se autogobernaban con distintos sistemas que iban cambiando. Por lo tanto, era un Estado que tenía algunos de los elementos de un Estado democrático. No tenía una división de poderes, no había un poder legislativo, no había una justicia independiente, tampoco estaban los medios de comunicación. En aquel entonces la comunicación se hacía más verbal y más directa, pero era un Estado de alguna manera predemocrático, ¿no? Y el Estado era el que tuviera el poder. Sí, aparte por lo que uno ve en la historia de Florencia, muy amenazada por potencias europeas, Ah, Maquiavelo queriendo conseguir un poco esa soberanía, preservarla, digo, un momento también muy complejo, muy intenso de la historia. permanentemente en guerras. Los pobres tipos de aquel entonces vivían permanentemente en guerras y Maquiavelo lo que tenía que hacer era viajar por el mundo. En el fondo Maquiavelo era un poco un diplomático, o sea, su función era un diplomático, viajaba por el mundo para ver con quién podía aliarse Florencia para defenderse de los españoles, para aliarse con los franceses, para defenderse del principado de al lado. Era una de las cosas interesantes que remarca Maquiavelo es eh, el tema de cómo tratar a la gente, cómo el poder trata a sus súbditos. Y lo que notó Maquiavelo es que la gente, cuando se sentía oprimida, cuando el pueblo se sentía oprimida por los que mandan,
lo que hacía era terminaba asociándose a la primera potencia que viniera a ofrecerle sacarse de encima a los tipos que la gobiernan, ¿no? Entonces ahí es donde surgió un poco esta visión de que a la gente hay que tratarla bien y respetarla, porque una de las frases famosas de Maquiavelo es esta de es bueno que te quieran, es muy bueno que te quieran, es fantástico, pero es mucho mejor que te teman, que al príncipe lo teman. Ahora, lo que decía es, guarda, que no te odien, porque lo primero que hacía la gente en ese momento era aliarse con un vecino, con una potencia extranjera, con, no sé, Francia, con España, la gente misma le abría las puertas a la potencia extranjera. Así que así es como empezaron a surgir las primeras ideas de alguna forma democráticas de empezar a tratar bien a la gente, que eso era lo que no predominaba en el medioevo, empezar a tratar bien a la gente porque después te echan. Y es muy interesante eh, que las lecciones de Maquiavelo después no se tuvieron en cuenta a la hora de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue 200 años después, no tuvo en cuenta eso y bueno, y el rey, el Luis XVI, en una situación de sequía y de muy mala cosecha, en donde la gente estaba, los campesinos estaban con hambre, pretendía cobrar los mismos impuestos que de costumbre. Es más o menos como si ahora el gobierno, en medio de esta pandemia, dijera, miren, ustedes empresas sigan pagando los impuestos que venían pagando y si no pagan los ejecutamos, le mandamos a la FIP y qué sé yo. Bueno, evidentemente el gobierno se da cuenta que no puede hacer eso y al no haber leído Maquiavelo finalmente se generó la Revolución Francesa que terminó con la monarquía, ¿no? Diego, ¿en cuánto fue el impacto que tuvo para su vida política este intentar sin éxito el acercamiento entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II? ¿En cuánto traccionó en su vida política esto? Bueno, fue a lo que se dedicó fundamentalmente, ¿no? Se dedicó como él era un funcionario, si se quiere, no sé, no tenía el nivel de un canciller, pero era un diplomático importante y se la pasó viajando por Francia, por Alemania, para tratar de ver a quién conseguía que le diera plata para solventar las guerras que tenía, o la defensa de Florencia este, contra los diversos condottieris que eran sus propios vecinos, y obviamente, ¿no? Como diplomático lo marcó mucho, ¿no? Fue un gran diplomático y hizo lo que pudo para hacer grande a Florencia. ¿En algún momento todos actuamos maquiavélicamente? Hmm. Qué buena pregunta. Y sí, de alguna forma, todos, hasta en el cargo más chiquito, de alguna manera, sabemos que necesitamos conquistar determinadas cosas. El poder, no sé, en una empresa, un ascenso, para que te den un aumento. Así que en algún momento estamos, de alguna manera, actuando, si se quiere, maquiavélicamente en el modo positivo de decirlo, ¿no? Y de hecho, fíjate que antes lo hacía, ahora ya no más, pero coleccionaba de curioso todo libro que fue saliendo en las últimas décadas sobre, por ejemplo, management y Maquiavelo, o sea, cómo aplicar las recetas de Maquiavelo al management moderno, por ejemplo. De hecho, fíjate qué interesante, hay un consultor político muy famoso que se llama Dick Morris. Dick Morris es un norteamericano que, bueno, se hizo particularmente famoso porque fue asesor de Bill Clinton, fue el hombre que lo ayudó a Bill Clinton a llegar al poder, fue su asesor y de hecho cuando Bill Clinton ganó,
en su primera presidencia lo nombró a Dick Morris su principal asesor, ¿no? Y de hecho Dick Morris estaba siempre al lado de él y recomendándole qué hacer, hasta que tuvo un percance, digamos, un percance de polleras, y eso lo eyectó, digamos, de la cercanía de Bill Clinton. Y Dick Morris escribió un libro muy bueno, que es El Nuevo Príncipe, ¿no? Y tengo en algún lado, ahora no sé en dónde, pero en algún lado lo tengo. Hicieron una edición del Nuevo Príncipe, en donde él recoge mucho este, de los consejos que le dio a Bill Clinton, primero para llegar al poder y después para retenerlo en su primera etapa, y una edición aparte con tapa que hacía juego del Príncipe de Maquiavelo. Dick Morris fue asesor acá en Argentina de la Rúa, de Fernando de la Rúa, lo ayudó de alguna forma, fue una de las claves para llegar al poder, y fue asesor de Mauricio Macri en la primera elección que Macri no ganó a jefe de gobierno, pero tampoco se suponía que fuera a ganar, y lo asesoró en la primera vuelta. Esto fue, si no me equivoco, en el año 2003, en donde Macri terminó perdiendo con Ibarra. La primera vuelta, en realidad, en la primera vuelta Macri le ganó a Ibarra, o sea, sacó más votos que Ibarra, pero el sistema de balotaje de la Ciudad de Buenos Aires es con un balotaje del 50%, y se sabía que no, era muy difícil que lograra más votos que Aníbal Ibarra, que era el intendente en ese momento, además en un momento de auge del kirchnerismo, imagínate, en 2003, y se peleó con Macri, porque Macri partía de la base de que Dick Morris incluía el balotaje en su fee, y Dick Morris dicen que le dijo, no, el balotaje es otra campaña, y yo te cobro, y si no me equivoco la cifra era como $80.000, que Macri dijo, se enojó y dijo, no habíamos hablado de esto, en realidad tendrían que haberlo hablado antes, y lo echó a Dick Morris y tomó una consultora que le cobró mucho menos, pero hizo una campaña bastante pobre. De todos modos, era muy difícil que hubiese ganado. Yo creo que, conociéndolo a Dick Morris, si Dick Morris veía que Macri iba a tener chances de ganar, no le cobraba nada. Yo creo que le cobró porque veía que hiciera lo que hiciera no iba a poder ganar, y bueno, sucedió así. Y es muy gracioso porque este mismo Dick Morris volvió a la Argentina en esta última elección para asesorar a José Luis Espert, porque Mirá. tanto en el caso de la Rúa como en el de Macri, y por supuesto como en el de Espert, su representante local es un periodista político que se llama Luis Rosales. Si ven América 24, no sé si se ve por Río Cuarto, América 24, Sí, sí, se ve. en el noticiero, bueno, el noticiero a la noche está Luis Sí, lo tengo, lo Rosales, tengo. Sí, sí, lo tengo. que es un analista político internacional, un tipo brillante, brillante, y lo trajo, tuve la suerte de poder entrevistarlo en esa oportunidad el año pasado durante la campaña, y bueno, la verdad que no funcionó su idea, pero bueno, es interesante. Dick Morris, de alguna forma, al escribir ese libro, se vende como el nuevo Maquiavelo, y y esto me hizo acordar la cantidad de libros que salieron, ¿no? Sobre Maquiavelo para el management, Maquiavelo para el marketing, Maquiavelo para lo que quieras. No, a mí me sorprende, digo, El Príncipe 1513, me parece que había leído la obra cumbre, la obra maestra. Lo que esa obra puesta hoy tiene una vigencia absoluta, lo hace absolutamente Totalmente, diferente a Maquiavelo, totalmente. ¿no? Haciendo, por supuesto, la salvedad de que eran Sí, otros sí, tiempos. Y claro. Sí. Diego, preguntaban, si lo tenés que defender a Maquiavelo, ¿qué argumentos utilizás hoy?
Bueno, justamente ese, que es un estratega que vio, primero hay que defender de que el hombre además tenía una capacidad de observación del ser humano como pocos, ¿no? Un tipo que veía a las personas y las calaba enseguida. O sea, tenía un don que tiene mucha gente, ¿no? Yo no lo tengo, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene bueno, mucha gente, que tiene alguna gente que es la capacidad de ver a alguien y de hablar 2 minutos con el tipo y decir, este tiene pasta de líder, o este no la tiene. Eso la verdad que es quizá el don mayor de cualquier consultor político, el calar a la persona de manera de entender qué capacidad tiene de liderazgo. Y yo creo que ese era su mayor don. Y el otro es entender cómo funciona ese don en relación con la gente y en relación con las masas. Y eso, tenerlo de manera innata, es lo que te hace un gran consultor, el que te permite elaborar una estrategia para retener el poder y para, como él mismo decía, que la gente o te tema o te ame, o las dos cosas juntas, y que nunca te odie. Y eso la verdad que es lo más defendible de Maquiavelo, el cómo él pudo racionalizar eso y escribirlo. En realidad Maquiavelo podría haber sido, así como yo siempre digo, para mí fue el primer consultor de comunicación política, ¿no? Por esto de entender que la gente quiere ver lo que le muestran, o sea, quiere creer en lo que le muestran, y que son muy pocos, pero hay, que son muy pocos los que ven más allá, que Maquiavelo podría haber sido además un gran psicólogo. O sea, ¿quién te dice Claro. que si hubiese existido una carrera de psicología en aquel entonces, por ahí Maquiavelo terminaba siendo Sigmund Freud en lugar de consultor político? Diego, dos consultas que están ingresando. ¿Qué tiene que tener un líder para él? Y la otra es si Menem se basó en su biografía para gobernar. No sé si empiezo por la segunda. No sé si Menem se basó en su biografía, pero de alguna manera fue un gran discípulo de Maquiavelo, un gran discípulo. Quizá el más grande en Argentina, o uno de los más grandes, porque realmente era un tipo que tenía la capacidad para eh, convencer a los políticos que estuvieran de su lado y convencer a la gente. Hoy, por supuesto, Claro. Menem es mala palabra, pero en su momento hay que recordar que Menem tenía altos niveles de aceptación, altos niveles de aprobación, y además, como Maquiavelo, sabía hacer la política de una forma magistral, ¿no? O sea, como la política eran también relaciones humanas. Un ejemplo que habla muy bien de Menem es eh, muchos gobernadores peronistas comparaban a cómo los trataba Menem y cómo los trataba Néstor Kirchner. Y decían, mira, la verdad que a nosotros nos invitaba Menem a comer asados en Olivos, íbamos a comer asado, la pasábamos bárbaro, terminaba fantástico, y yo decía, yo iba con una lista de compras de 20 pedidos. Y me volvía a la provincia y de los 20 pedidos de la lista me volvía con 10. Y tenía que después explicar por qué no había conseguido los otros 10. Bueno, el caso de Néstor Kirchner dice, era todo lo contrario. Yo me iba con mi lista de 10 pedidos, me insultaba, me escupía, me maltrataba, me humillaba delante de todos, pero después me volvía y en vez de 10 me volvía con 15. O sea, Claro. en ese sentido, si se quiere, el gran Maquiavelo era sin duda, era Carlos Menem, ¿no? Bien. El, ¿Y el qué caso tiene de que tener Néstor un... Kirchner era más el uso de la billetera para condicionar. Bien. Y la otra es qué tiene que tener un líder para él. ¿Qué tiene que tener un líder? Bueno, lo que tiene que tener un líder es la comprensión del ser humano, de cómo reacciona el ser humano, y lo que tiene que tener es fundamentalmente la decisión en ese momento de tomar decisiones
en el momento exacto y sin titubear. Otro de los elementos claves de Maquiavelo, que eso es muy interesante, es la coherencia. Vos fíjate qué interesante, que Maquiavelo ya en esa época veía la importancia de la coherencia. Claro. Había un personaje de la época de la infancia de Maquiavelo que se llamaba Girolamo di Savonarola. Este Girolamo di Savonarola era un monje, creo que era un monje dominico, que era un fanático que se convirtió en líder religioso y armó un séquito de seguidores muy fanáticos, sobre todo muchos adolescentes muy jóvenes, ¿no? Desde púberes de 12 años hasta 17 años. Y los fanatizó con una propuesta. No nos olvidemos que en aquel entonces ya se estaba imponiendo el Renacimiento, y el Renacimiento era un poquito un corte con esta pesadumbre del medioevo, en donde gobernaba, el medioevo fue un estado, toda Europa era un estado teocrático, ¿no? Y debe ser bastante aburrido vivir en un estado teocrático, y la gente estaba bastante podrida. Sin embargo, este Girolamo di Savonarola logró, seguidores jóvenes que lo acompañaron para tomar el poder y convertirse él en el hombre más poderoso de Florencia en su momento. Ahora, ¿qué pasó? Finalmente la gente se cansó de esa restauración del medioevo que proponía y lo echaron del poder, lo quemaron en la hoguera y se acabó Savonarola. Ahora, ¿cuál fue, fíjate qué interesante, cuál fue el motivo por el cual, según Maquiavelo, que él lo vivió de chico, fracasó este fanatismo? Algunos dicen, bueno, que el Savonarola, hoy si tuviéramos que buscar quién es el Savonarola argentino, alguno podría decir, bueno, no, es Lilita Carrió, es la Savonarola argentina, hasta cierto punto. Maquiavelo lo que dice es, no perdió el poder por no haberlo sabido retener, sino por haber sido incoherente. Porque uno de sus postulados era eliminar la pena de muerte, que era lo normal en ese momento. La pena de muerte ni se discutía, pero él proponía eliminar la pena de muerte por una cuestión religiosa, como que la vida te la da Dios y te la quita Dios. Y mucha gente le pareció muy bueno eso. No nos olvidemos que al no existir justicia, la pena de muerte era para cualquiera por lo que se te cante, ¿no? Te podían liquidar. Y así sucedió que se alzaron contra la señoría un grupito de jóvenes, de chicos jóvenes, de 16, 17 años, o sea, eran nenes prácticamente, y en una travesura, y Savonarola tenía el poder de apelar a la sentencia de muerte que lo habían condenado. Y las madres de los chicos fueron a pedirle a Savonarola y le dijeron, bueno, pero usted está contra la pena de muerte y los van a ejecutar a nuestros hijos, haga algo. Y Savonarola, ¿qué pensó? En el fondo, estos pibes me querían sacar a mí, así que, minga, que los ejecuten. Bueno, los ejecutaron, por supuesto, y en la observación de Maquiavelo, la clave para perder el poder de Savonarola fue el haber sido incoherente con su principio de eliminar la pena de muerte. Y eso fue lo que para mucha gente le hizo perder el encanto, la fe, como líder, si se quiere, como líder fanático en Savonarola, y ahí fue cuando realmente perdió el poder. Así que fíjate vos qué importante. Y hoy en día se habla más que de coherencia, se habla de autenticidad. O sea, el término moderno que usan los comunicadores es authenticity,
la autenticidad, que el mayor valor que tiene hoy un líder es la autenticidad. O sea, autenticidad significa, por ejemplo, si vos decís yo estoy con los pobres, es realmente no usar el poder para generarte más fortuna, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se llama autenticidad. Y fíjate vos que eso era valioso ya en la época de Maquiavelo, ¿no? Y eso es Última hoy en día consulta. el atributo, uno de los atributos más importantes del líder. Última consulta, se nos va acabando el tiempo en Instagram, tenemos una horita y ya estamos casi al borde. ¿Quién representa hoy el ideal de Maquiavelo, políticamente hablando, en Argentina y en el mundo, según tu opinión? Eh, Maquiavelo era un republicano, a pesar de que fue asesor de príncipes. Por lo tanto, cualquier líder que esté por la República, para mí, representa ese ideal. Bien. ¿Qué reflexión te trae la teoría cíclica de la historia de Maquiavelo? Ahí me preguntás algo medio complejo, ¿no? Como Maquiavelo estudió a los antiguos, de alguna manera él creía que todo vuelve y de alguna manera él creía que no solamente Florencia, sino toda Italia se iba de alguna forma a reunificar, ¿no? Como en la antigua Roma y de alguna manera él creía en rescatar a los antiguos y con eso la gloria de la vieja Italia, algo que sucedió 400 años después recién. La historia además es bastante cíclica con las diferencias que vemos de momentos, pero vos fíjate que triste, ¿no? Que estamos en una pandemia que, bueno, que es de alguna forma parecida a los momentos más ¿Verdad? terribles de las pandemias del pasado, y fíjate que hay muchas cosas, tristemente, que se están repitiendo. Eh, Igual que en las pandemias del medioevo o de hace 200 o 300 años, la gente se vuelve mucho más intolerante, los países se tiran unos contra el otro y en parte es lo que está pasando ahora. Así que evidentemente con todo lo que evolucionamos, en eso no cambiamos. Volvemos para atrás. Diego, ¿cuándo te vemos por metro? ¿El fin de semana, el domingo? Los domingos a las 22 y se repite los lunes a las 21:30 y como para los que no tengan metro o a esa hora quieran ver, por ejemplo, a Luis Majul o a otros programas, a la misma hora ya está subido el programa en YouTube, así que lo pueden ver en el canal de La Hora de Maquiavelo por YouTube, que se llama así, La Hora de Maquiavelo. ¿Y en Así que los redes invito cómo a te seguimos todos. con la revista? Eh, no, en redes yo, por ejemplo, en Twitter, la red que yo más uso es Twitter y ahí yo soy Diego Dilenberger, ahí no, pero los invito a seguirme en Twitter fundamentalmente, que es mi red, y, y a meterse en el canal de La Hora de Maquiavelo. Diego, ha sido muy gentil, muy amable, por Muchas prestarme un gracias. ratito de tu tiempo y poder charlar acerca de esta obra tan magnífica de Maquiavelo que sigue presente hoy en nuestros días.